Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto hacerte una invitación. Yo soy Alma Resinas de Escuela de la Fe San Javier. Vamos a iniciar un curso de verano que ya llevamos varios años, varias temporadas, en que junio y julio lo dedicamos a dar cursos intensivos. En esta ocasión vamos a concluir. Yo utilicé de Escuela de la Fe del manual de Pablo. El curso del año pasado vimos los viajes de Pablo y así en plural, porque tanto Pablo se encargó de hacer una serie de viajes maravillosos a partir de su conversión por muchos lugares, que Lucas tiene una gran habilidad para describirnos todo en Hechos de los Apóstoles. Hicimos un recorrido del pensamiento, el viaje interior de Pablo, primero que nada, y luego acompañamos a Pablo a todos esos lugares donde fue evangelizando con este corazón tan lleno de fuego que tiene San Pablo. Saulo, que a partir de esta caída del caballo en su camino a Damasco, pues nos enseña mucho, nos enseña muchísimo de que se vale, pues a veces en nuestro amor a Dios, pues a veces tomamos caminos equivocados y se vale pues hacer un alto en el camino, escuchar a Dios en profundidad y preguntarle qué quieres de mí, ¿verdad? Cuando en la gran pregunta, ¿por qué me persigues? Era una pregunta filosófica. Acabamos de terminar un curso de introducción a la filosofía y el por qué me persigues que escuchó Pablo, la voz esa que escuchó, realmente era una invitación a reflexionar, ¿sí? Porque pues esa voz, sin ver a Jesús personalmente, pero sabiendo en su corazón que era Jesús el que le hablaba, de ahí tuvo una conversión y tuvo un camino maravilloso y lo acompañamos el año pasado a recorrer en sus viajes, a recorrer con Pablo todos estos lugares y a conocer todas estas personas que con la gran habilidad y el gran don de comunicación que tiene Pablo y el gran fuego, pues hizo de su vida pues una vida misionera donde consiguió ganarse muchos corazones para seguir a nuestro Señor. En esta ocasión, el curso se llama Las cartas de Pablo de Tarso porque como solamente tuvimos tiempo en este manual de Pablo de dedicarnos en estos 2 meses que tuvimos en aquella ocasión y que tendremos en esta ocasión, ahora estos 2 meses los vamos a dedicar a profundizar semana con semana en las cartas de Pablo. ¿Qué fue lo que él escribió? ¿A quiénes les escribió? Vamos a seguir conociendo su pensamiento, pero sobre todo vamos, con la ayuda de la Biblia, vamos a profundizar eh, en la enseñanza de Pablo. Entonces, te invito a que te sumes a nuestro grupo y que nos acompañes a ir conociendo a estas comunidades a las que se fue dirigiendo y que conozcamos un poquito más de Pablo y de nuestra bella religión cristiana católica. Como introducción, te puedo decir que las cartas más famosas que el mundo conoce se escribieron poco tiempo después de la partida de Cristo. Se calcula que a partir del año 43, después de Cristo, empieza a escribir Pablo. El género epistolar era una forma literaria clásica de la época, del esplendor de griegos y de los romanos. O sea, realmente el escribir por medio de cartas es todo un género literario y vamos a encontrar en la estructura que utiliza Pablo, vamos a encontrar pues mucha riqueza, vamos a aprender y me encantó que aquí en la Biblia que yo tengo, la Biblia católica para jóvenes, empieza diciendo algo que se me hizo súper interesante para entrar en el tema de las cartas.
Dice así: a la mayoría de las personas les gusta recibir cartas. Cuando escribimos notas de amor y aprecio a la chica o el chico que nos tiene cautivados, esperamos ansiosos su respuesta. Las cartas superan distancias, construyen puentes y son gratitud y amor materializados. Sirven para comunicarnos, compartir la vida, aclarar y pedir. Las cartas de los apóstoles y de sus discípulos son a la vez cartas de Dios. Están llenas de su espíritu. Por eso son valiosas para la gente de todos los tiempos y contienen mensajes que son luz para nuestra vida y nos ayudan a revisarla. Nos orientan cuando es necesario. Estas cartas que fueron dirigidas a personas muy específicas en tiempo muy específico, pues se pueden ser de utilidad para nosotros. Y por eso es que me interesó muchísimo que concluyéramos el curso que iniciamos el año pasado de Pablo, haciendo una especie de lección divina, haciendo lectura y meditación, reflexión y oración con las cartas de Pablo, ¿verdad? Aquí nos dice también que Pablo es un hombre de acción misionera y que cuando escribe lo hizo forzado por las circunstancias ante la imposibilidad de actuar personalmente. La mayoría de sus cartas estuvo dirigida a comunidades y las usó para comunicar su concepción teológica del misterio de Cristo, aclarar aspectos de fe y motivar al seguimiento fiel de Jesús. La iglesia ha seguido el ejemplo de Pablo y nuestros pastores, actualmente el Papa, los obispos, las siguen usando estas cartas, ¿sí? Para comunicarse con los fieles a lo largo de los siglos. O sea, sigue siendo tan actual como cuando se escribieron. La diferencia muy grande que hay en Pablo, que marcó una diferencia grande con sus cartas, fue esta intención dogmática que tuvo para mostrar verdades de fe y tuvo una intención moral para dar reglas de buena costumbre o manejo de valores cristianos. Según la comunidad que él iba recorriendo, a la que iba conociendo, él se iba dando cuenta de que había problemáticas muy específicas. Entonces, cuando le escribió a los corintios, después de haber estado con ellos un tiempo, sabiendo perfectamente cuáles eran las necesidades de los corintios, pues sí les jala las orejitas. Vamos a ver qué temáticas utiliza en las cartas a los Corintios, que son bellísimas. Muy diferente a cuando le escribe a los romanos, que está preparando su llegada con ellos. Muy diferente a lo que vemos en Efesios o Filipenses, que son cartas más cálidas. Y no se diga con Filemón o con Timoteo, con Tito, perdón, que ya son personas a las que como pastores les da instrucciones muy específicas. La más extensa de las cartas que escribió fue la de los romanos y la más corta es la de Filemón. Y la de los corintios, pues ya como les digo, fue de las más fuertes porque pues ahí sí les jala las orejas y les dice las verdades como son. En la mayoría de sus cartas, él solía dar aliento y consuelo a las comunidades y pasaba después a corregir algunos errores o puntualizar algo de la doctrina. Lo más importante para él era dejar en claro que la salvación del hombre viene de Dios a través de Jesucristo. El hombre nuevo es recreado por Dios si se es capaz de superar el pecado. Él nos va a hablar de cómo ser hombres y mujeres nuevos. No tan solo vamos a hacer una recopilación o una reflexión de algo que se dijo en una época, como les digo, específica, personas específicas, sino nos va a servir a nosotros para reflexionar en nuestras personas, para mejorar en nuestro autoconocimiento, conocernos más y mejorar, ser hombres y mujeres nuevos. A los Gálatas, por ejemplo, ella es la carta más genuina por los datos biográficos que encontramos, donde él pues abre su corazón y nos cuenta cómo ha sido su vida. Su tono y su estilo, pues así los definen. Él hace vocaciones personales, habla de las escuelas rabínicas, porque él fue una persona. Vamos a hacer el primer día un breve repaso de la vida de Pablo a partir de que sale de su pueblo. Él es Pablo de Tarso, pues porque sale de Tarso, que ningún pueblo era una ciudad importante. Tarso es una ciudad que para hablar de que en esa época pues tenía casi 500,000 habitantes, pues es que era una ciudad sumamente importante. Tenía más habitantes que la misma Jerusalén. Entonces, ¿por qué? Pues porque en Tarso se daba un gran
movimiento de personas, había mucho comercio, la cultura, los deportes eran todo era, pues, muy importante en ese lugar, era un lugar de paso, por mar les llegaba muchísima, gente y muchísimo comercio, muchísimos productos. Específicamente nos va a poner, Pablo en alerta para no caer en un legalismo vacío del tipo de los fariseos, porque él, cuando sale de su pueblo, de su ciudad de Tarso, y se va a estudiar desde muy chico, desde los 15 años a Jerusalén, pues conoció la escuela rabínica, sabe de cuando habla de los fariseos, sabe de lo que está hablando. Y tuvo gente maravillosa con la que aprendió como Gamaliel, pero también conoció fariseos de cepa que en lugar de ayudarle, pues lo mal aconsejaron, ¿verdad? Porque le calentaron la cabeza para perseguir a los que en un futuro serían sus hermanos cristianos, ¿verdad? En la actualidad la iglesia en sus normas está motivada por el amor y le sirve muchísimo los contenidos de las cartas de Pablo. En los Corintios, sabemos entonces, como les decía, que Corinto era célebre como centro comercial y cultural. Se daban cita a toda clase de cultos religiosos con divinidades griegas, romanas y orientales. Y ciertamente le quebró la cabeza a Pablo esta comunidad, pero también le dio la oportunidad de mostrar el gozo del espíritu que con la efusión de los carismas supera toda barrera social y económica. Pablo se abrió de capa con los corintios. Aquí inclusive les voy a leer en lo que les escribió en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 22. Soy judío natural de Tarso, de Cilicia, educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, llamado estrictamente la ley de nuestros padres, lleno del celo por Dios, como todos en este día. Circuncidado los 8 días, soy de la raza de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de los legítimos hebreos. Respecto a la ley, yo era fariseo. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Era irreprochable tocante a la justicia por la ley, como lo dice en Filipenses 3. Por consiguiente, ¿qué son los hebreos? Yo también. ¿Qué son los israelitas? Yo también. ¿Qué son los descendientes de Abraham? Yo también. Él no va a negar sus raíces, no va a negar que era un judío de cepa, pero superando todo, él llegó a los corazones de todos con los que se dirigió. Vamos a analizar por temáticas, vamos a ver las cartas de la cautividad, de la cautividad o en cautividad, como las que escribió a los filipenses, que estaba preso, pero desde ahí les pudo escribir a los filipenses, a los colosenses, a los efesios, a Filemón. Estas cartas fueron escritas mientras pasó 4 años en prisión, unos años los pasó en Palestina y otros en Roma, preso. Son cartas hermosas que invitan a mantenerse constantes en la alegría, incluso ante perspectivas de la muerte. Cada lectura que hagamos cada semana van a ser invitaciones personales que nos va a hacer Pablo a introducirnos en cierta temática, en ciertas cosas que tenemos que trabajar en nuestra vida y nos va a servir a todos. Encontraremos que la teología sobre Jesús más desarrollada, como el himno cristológico que encontramos en Filipenses, también en Efesios, nos va a ayudar muchísimo profundizar en las cartas de Pablo para tener como que más bases teológicas. Para los que estamos estudiando en Escuela de la Fe, que acabamos de terminar Introducción a la Teología e Introducción a la Filosofía, nos va a servir de muchísimo las herramientas teológicas que nos van a dar estas cartas y nos van a poder servir mucho en conjunción con lo que vamos a ver con la maestra Mercedes haciendo esta profundización, reflexión de Benedicto XVI en las encíclicas que con ella van a ver para profundizar en la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, todo nos va a servir. Las cartas pastorales que escribió, que como les decía, fueron a Tito y a Timoteo, que fueron grandes pastores colaboradores de Pablo, que mantuvieron la unidad en las iglesias de sus comunidades, pues él se dedicó a detener o a contrarrestar a los falsos doctores que enseñaban doctrinas de carácter judaizante gnóstico, hablaban de la materia como mala, del cuerpo como malo, del espíritu como lo único que podía salvar, eran extremos, realmente no, estos nuevos cristianos que algunos pues eran judíos y trataban de aplicar el judaísmo al cristianismo y de repente pues terminaban siendo pues gnósticos, entonces
vamos a analizar estas ideologías o estas corrientes que nos van a ayudar a ver que en la vida no podemos ver las cosas en blanco y negro y a veces cargarnos de un lado o del otro de la balanza, sino ser como muy sensatos y muy equilibrados. Era importante asegurar el depósito de la fe y defender el carácter genuino del Evangelio. Entonces, vamos a aprender también muchísimo con estas cartas pastorales. En conclusión, pues, ¿qué les puedo decir? La teología le debe a Pablo sus reflexiones y principales puntos doctrinales. Pablo nos demuestra cómo Dios no destruye nuestra naturaleza humana, sino que la eleva, la transforma, respetando nuestro temperamento, nuestra propia idiosincrasia. Vamos a ver que eran muy diferentes las comunidades a las que se dirige y en eso vamos a encontrar mucha identificación nosotros con algunas de estas comunidades. Vamos a ver que el temperamento de Pablo era complicado y nos gusta cómo se abre de capa en algunas de sus cartas. Vamos a comprenderlo, vamos a comprendernos y vamos a sentirnos aceptados por Dios y aceptarnos a nosotros mismos. Le vamos a pedir en este curso a Pablo su misma pasión para decir como él, ay de mí si no anuncio el Evangelio, porque finalmente nuestro propósito va a ser enamorarnos cada vez más de Dios, seguir aún más con mayores fuerzas a nuestro Señor, utilizando pues todas las herramientas que nos da con una fe más viva, ¿sí? Y si este curso puede enriquecer tu vida, pues qué mejor. Invita a muchas personas a estos 2 breves cursos que nada más tienen duración de 2 meses, de nuestros cursos de verano de Escuela de la Fe de San Javier. Créeme que no te vas a arrepentir. Va a ser algo que te va a servir muchísimo. Pues eso es todo. Yo espero verte. Cualquier cosa, pues te está el flyer con los datos del teléfono para que nos escribas por WhatsApp y con todo gusto, pues estamos a tus órdenes. Bendiciones.